Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches a la hora que vaya a ver la grabación de este video, Lick. Bueno, mi nombre es Josué Solís, carnet 23 26 3 17 y voy a estar hablando acerca de los delitos penales. Como podíamos elegir cualquiera del catálogo que hemos visto, de los que estamos viendo, etcétera, voy a tomar en cuenta el delito que encontramos en el artículo 124. No coloqué el artículo como tal porque para pues ahorrar un poquito de espacio. Entonces, acá vemos, creo que es uno de los delitos que pues recientemente o en días anteriores había estado sonando bastante en redes sociales por el caso de Melissa Palacios, el caso del delito de homicidio cometido en estado de emoción violenta, que literalmente dice en el artículo 124 del Código Penal: quien matara en estado de emoción violenta se le impondrá una prisión de 2 a 8 años. ¿Qué pasa con este delito? Es básicamente cuando la persona está bajo ciertas presiones psicológicas, es decir, en un estado de emoción repentino, y pues eso lo lleva a cometer el delito. En este caso, el sujeto activo es la persona que le causa la muerte a otra persona bajo los efectos de emociones violentas y agresivas. El sujeto pasivo es la persona a la que pues se le causa el daño, se le causa la muerte bajo estos efectos. Em, el bien jurídico tutelado pues es la vida y la integridad del sujeto que pues sufre esta agresión. Entonces, como mencionaba, como por ejemplo lo que sucedió con el caso de la señorita Palacios, ¿verdad? Que fue, que ha dado bastante de qué hablar en las redes sociales y a través de los medios de televisión, radio, en fin, hay muchos comentarios en cuanto a este delito que pues todos hemos escuchado, y pues con base a eso tenía por acá este delito. La prisión, como ya vimos, es de 2 a 8 años. Luego también tenemos el artículo 128 del Código Penal, el delito que es de inducción o ayuda al suicidio. ¿Qué dice este artículo en el 128? Pues es como lo dice: quien indujere a otro al suicidio le prestare ayuda para cometerlo, y si en caso pues ocurre la muerte, hay una prisión de 5 a 15 años. Y si en dado caso pues no sucede, pero sí causa daños a la persona, pues es basados en el artículo 146 y 147 del mismo Código Penal, pues habrá una prisión de 6 meses a 3 años. En este caso, el sujeto activo, pues es básicamente la persona que induce a hacer la acción, y el sujeto pasivo, pues es quien recibe la acción, es decir, que recibe la prisión por parte del sujeto, ¿verdad? Entonces, el bien jurídico tutelado es la vida, la integridad física de la persona y la salud, ¿verdad? La prisión, pues como vimos, es de 5 a 15 años, y si en dado caso llegare a, si se consuma, ¿verdad? El hecho de que pues la persona atente contra su integridad física. Y si en dado caso, pues no, pero sí hay daños, sí habría una pena de 6 meses a 3 años. Para mencionar un ejemplo en cuanto a esto, también hace un tiempo atrás una persona, una influencer muy conocida en nuestro país, eh, hizo ciertos comentarios cuando una persona, pues a forma de sarcasmo, ¿verdad? Decía, estaban induciendo a una persona a que se lanzara de un puente, ¿verdad? Creo que también, no sé si en algún momento lo escuchó, pero sí fue muy sonado también en su momento, ¿verdad? Que hubieron muchas reacciones en cuanto a que una persona que es conocida públicamente a través de redes sociales, medios de radio, podcast, televisión, etcétera, pues no debe de estar haciendo ese tipo de comentarios, ¿verdad? Es decir, de que tratar de decirle: mira, mejor vaya y láncese del puente. O sea, no es adecuado, y además pues estaría incurriendo en un delito como es este, ¿verdad? En el artículo 128. Luego seguimos al siguiente, que es el infanticidio. Este lo encontramos en el artículo 129, que pues es básicamente, dice: la madre que, impulsada por motivos íntimamente ligados a su estado, que le produzcan indudable alteración
psíquica, matar a su hijo durante su nacimiento o antes de que haya cumplido 3 días. Esto pues hay una sanción de prisión de 2 a 8 años. Es decir, cuando, por ejemplo, las mujeres tienen su hijo, hay una depresión que le llaman que es la depresión postparto y pues suceden muchas cosas en cuanto al estado psicológico, emocional de la madre, ¿verdad? Entonces, artículo 129, sujeto activo, pues es la madre quien le quita la vida a su hijo, ¿verdad? Y el sujeto pasivo, pues es el niño a quien pues se le causa la muerte. El bien jurídico tutelado en este delito es la vida y la integridad del infante o del niño. Y la prisión, como ya lo mencionamos, es de 2 a 8 años. Y como por ejemplo en esta, hubo un caso en México también que fue bastante viral, que de una pareja de jóvenes que al momento que pues nace el bebé le quitan la vida, ¿verdad? Y el papá anda con el niño dentro de una bolsa y pues él mismo va a una fiscalía y en fin, todo lo que sucede en ese caso. Eh, en ese sentido, esta acción de parte de los padres de venir y matar a su propio hijo, era recién nacido, pues ahí encuadraría este delito en base a nuestro código penal, ¿verdad? Por mencionar un ejemplo. Ahora bien, nos vamos hasta el artículo 376 que dice, vamos a ver, artículo 376, que es acerca del genocidio. Creo que esto es un tema bastante, que en su momento fue también bastante sonado en nuestro país. El genocidio, como dice en el artículo 376, dice, comete delito de genocidio quien con el propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico o religioso, efectuar cualquiera de los hechos. Y menciona acá eh, algunos hechos como por ejemplo muerte de miembros del grupo, número de lesión que afecte gravemente la integridad física o mental de miembros del grupo, ¿verdad? Del grupo étnico, religioso, etcétera. También el sometimiento del grupo de miembros del mismo a condiciones de existencia que pueda producir su destrucción física total o parcial. También el desplazamiento compulsivo de niños o adultos del grupo a otro grupo. Y también medidas destinadas a esterilizar a miembros del grupo o de cualquiera otra manera para impedir su reproducción, ¿verdad? En este sentido, hay varios ejemplos, no solamente en nuestro país, sino a nivel internacional, mundial, a través de las guerras que vemos a través del paso de la historia, pero para mencionar un ejemplo en nuestro país es en cuanto al conflicto armado interno que en el año de los 1980, 1982, durante el periodo de Efraín Ríos Montt, ¿verdad? Que se lleva a cabo algo que se le conoce también como tierra arrasada, ¿verdad? Donde se estaba atentando en contra de los grupos indígenas en nuestro país y pues obviamente luego al pasar de los años, luego los acuerdos de paz y muchas otras cosas más, se logró también eh, una pena, ¿verdad? Histórica en su momento de el juicio contra Ríos Montt, ¿verdad? Entonces, por mencionar un ejemplo, el sujeto activo es cualquier persona, para cualquier persona que atente en contra de los grupos sociales del país. El sujeto pasivo es un grupo nacional, étnico, religioso. El bien jurídico tutelado, pues es la protección de la humanidad y la preservación de los derechos fundamentales de los grupos nacionales, étnicos o religiosos. Y la pena va de 30 a 50 años. Ahora vemos algo relacionado a esto en el artículo 377, que dice la instigación al genocidio es quien instigare públicamente a cometer el delito de genocidio. Será sancionado con prisión de 5 a 15 años. La proposición y conspiración para realizar actos de genocidio también serán condenados de igual pena, de igual forma, ¿verdad? Entonces, en este caso, el sujeto activo, como vimos similar al anterior, es cualquier persona. El sujeto activo, pues, es la sociedad y las víctimas potenciales del genocidio. Y el bien jurídico tutelado, pues, es la seguridad de los grupos sociales y la pena, como ya mencionamos, de 5 a 15 años, ¿verdad? De prisión.
Entonces, esto pues es básicamente como quien públicamente, ¿verdad?, instiga o motiva a la sociedad a poder a orillar a cierto grupo eh, indígena, religioso o social, ¿verdad? Caso mismo, ejemplo, también durante el conflicto armado interno, que era básicamente esto de pelear tierras, ¿verdad? De tirar ciertas posesiones y eso pues ahorilló a muchos a tomarse también o a organizarse y desplazar a muchos grupos indígenas, ¿verdad? Vemos entrevistas, videos incluso hoy día de personas como el presidente que mencionaba anteriormente, instando, ¿verdad? A organizarse y a quitar y a desplazar a la gente, ¿verdad? Que se estaba levantando para poder también de alguna forma pelear sus derechos. Eh, Luego tenemos el delito de rebelión, el cual pues está en el artículo 385 y dice de la siguiente forma. Esto básicamente podemos resumirlo en una palabra o en un solo concepto que es levantarse o alzarse en armas. Dice, cometen delito de rebelión quienes se alzaren en armas con el objeto de promover guerra civil o para deponer al gobierno constitucional, para abolir o cambiar la constitución de la república, para variar o suspender en todo o en parte el régimen constitucional existente o impedir la integración, renovación, el libre ejercicio o el funcionamiento de los organismos de Estado. Y en este caso, pues vemos el sujeto activo, pues es cualquier grupo de personas que pues se organiza y se levanta en contra del, de ciertos, del régimen constitucional, por decirlo de una forma. El sujeto pasivo, pues en este caso sería el Estado de Guatemala, ahora que se estaría tentando en contra del Estado de Guatemala. Eh, el bien jurídico tutelado sería el orden constitucional y la estabilidad del Estado. Y la pena, pues los promotores, dirigentes o cabecillas del delito de rebelión va de 5 a 10 años de prisión y una multa de 500 a 5,000 quetzales. Y en este caso, los meros ejecutores de la rebelión va de 1 a 4 años de prisión. Entonces, básicamente es pues quienes se levantan en contra, ¿verdad?, del orden constitucional y pues se organizan, ¿verdad? Entonces, eso sería en el caso de la rebelión. Luego vemos algo también relacionado con esto, que es la delito de proposición y conspiración. En este sentido, nos dice la proposición y la conspiración para cometer el delito de rebelión se sancionará con prisión de 6 meses a 2 años y una multa de 200 a 2,000 quetzales. El sujeto activo, pues es la persona que proponga o combine con otras para llevar a cabo un alzamiento de armas o acciones dirigidas a derrocar el gobierno constitucional. Esto nos suena un poco familiar en lo que estamos viviendo hoy día, bueno, desde que el gobierno en turno tomó posesión, incluso antes de ello, ¿verdad? Que han habido ciertos grupos que pues eh, cada uno pues pelea sus propios intereses, pero no hemos llegado afortunadamente hasta un nuevo conflicto debido a la lucha de poderes que existe. Entonces, eh, acá el sujeto pasivo es el Estado de Guatemala, el bien jurídico tutelado es el orden constitucional y la estabilidad del Estado, algo muy importante que pues deberíamos tomar muy en cuenta. La pena pues va de 6 meses a 2 años y una de prisión y una multa de 200 quetzales a 2,000 quetzales. Entonces, en este sentido hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Hoy día a través de las redes sociales, medios de difusión como radio, televisión y otros medios, se puede caer en este tipo de delito, ¿verdad? Hemos visto algunos influencers que también de alguna u otra forma instan, ¿verdad?, a las personas a poder armarse o poder organizarse y poder pronunciarse, ¿verdad?, de una manera no adecuada en contra, pues, de las acciones de los gobiernos. Luego tenemos el delito de su sedición, el cual lo encontramos en el 387. Sedición básicamente es para conseguir por fuerza o violencia cualquiera de los objetivos que pues mencionan en este artículo, como por ejemplo de poner a alguno o algunos de los funcionarios o empleados públicos
o impedir que tomen posesión de su cargo quienes hayan sido legítimamente nombrados o electos. Esto también, por mencionar un ejemplo, cuando fue la transición de poder del gobierno de Alejandro Yamatei al gobierno de Bernardo Arévalo, todos fuimos testigos de la situación que se estuvo viviendo, ¿verdad? Para poder impedir la toma de posesión de las nuevas autoridades. Quizá no fue en un sentido violento, por decirlo de una forma, pues de una forma administrativa, ¿verdad? Todos recordamos ese momento. Sedición, el punto número 2 dice impedir por actos directos la promulgación o ejecución de las leyes o de resoluciones judiciales o administrativas, algo que mencionábamos. Número 3, ejercer actos de odio o venganza en la persona o bienes de alguna autoridad o de sus agentes. 4, ejercer con fines políticos o sociales algún acto de coacción contra los particulares, contra una clase social o contra las pertenencias del Estado o de alguna entidad pública. Y número 5, allanar los centros penales o lugares de detención o atacar a quienes conducen presos o detienen de algún lugar a otro para liberarlos o maltratarlos. Bueno, en este caso, el sujeto activo sería cualquier persona o grupo de personas. El sujeto pasivo son los funcionarios públicos o autoridades de gobierno. La pena, pues, va los instigadores, dirigentes o cabecillas de 1 a 5 años de prisión con una multa de 100 quetzales a 2,000 quetzales. Y los meros ejecutores va de 6 meses a 2 años de prisión. El bien jurídico tutelado es del orden público, la paz social y la estabilidad del gobierno legítimamente constituido o elegido. Luego tenemos la incitación pública, que está en el 389. Dice quienes públicamente o por cualquier medio de difusión incitaren formal y directamente a una rebelión o sedición o dieren instrucciones para realizarla. Serán sancionados con prisión de 6 meses a 2 años y una multa de 100 a 1,000 quetzales. Bueno, esto va relacionado con el punto anterior que estábamos mencionando. Y el sujeto activo pues puede ser cualquier persona, el sujeto pasivo, el Estado y el orden público. El bien jurídico tutelado, pues como lo mencionamos, es el orden público y la seguridad del Estado. La pena pues de 6 meses, 2 años y una multa de 100 a 1,000 quetzales. Luego pues tenemos actividades contra la seguridad interior de la nación. Y eso pues lo encontramos en el artículo 390 que dice que serán sancionados con prisión de 1 a 5 años y una multa de 300 a 3,000 quetzales. Hay 4 puntos importantes. Número 1 dice que propaguen o fomente de palabra por escrito o cualquier otro medio doctrinas que tiendan a destruir mediante la violencia la organización política, social y jurídica de la nación. Ejecuten actos que tengan por objeto el sabotaje, la destrucción, paralización o perturbación de las empresas que contribuyan al desarrollo económico del país con el propósito de perjudicar la producción nacional o importantes servicios de utilidad pública. También ayuden o contribuyan a financiar la organización, desarrollo o ejecución de actividades sancionadas en los números precedentes. Y número 4, que también mantenga relaciones con personas o asociaciones extranjeras a fin de recibir instrucciones o auxilios de cualquier naturaleza que fueren para realizar alguno de los actos punibles contemplados en el presente artículo. Bueno, por mencionar un ejemplo en este delito, por ejemplo, cuando se derrocó al presidente Jacobo Arbenz en los años 50, a través de Castillo Armas, ¿verdad? Que pues estaban, ahora pues se ve que había pues ciertas, ¿verdad? Parte de Estados Unidos, cierta financiamiento, ¿verdad? Para poder hacer todo lo que hicieron en su momento. Entonces, pues podríamos quizá encuadrar dentro de este delito este tipo de acciones, ¿verdad? Pudiera mencionar algunos otros ejemplos, pero ese es uno que pues tenemos acá a la mano. El sujeto activo, pues cualquier persona. El sujeto pasivo es el Estado guatemalteco, el bien jurídico tutelado, la estabilidad del Estado y la pena, como mencionamos, de 1 a 5 años con una multa de 300 a 1,000 quetzales.
Luego, pues vemos otro delito que ha estado haciendo bastante anunciado a través de las redes, ¿verdad? Por el arresto del viceministro, ¿verdad? Y expresidente de los 48 cantones acerca del terrorismo. Pero, ¿qué dice el terrorismo en el artículo 391? Dice, comete el delito de terrorismo quien con la finalidad de alterar el orden constitucional, el orden público del Estado o coaccionar a una persona jurídica de derecho público, nacional o internacional, ejecutar acto de violencia, atentar contra la vida o la integridad humana, propiedad o infraestructura, o quien con la misma finalidad de ejecutar actos encaminados a provocar incendio o a causar estragos, desastres ferroviarios, marítimos, fluviales o aéreos. Eh, Dice, en este caso, pues la persona será sancionada de prisión inconmutable de 10 a 30 años y una multa de $25,000 a $800,000. Entonces, vemos en este delito, como lo mencionaba anteriormente, ¿verdad? El ejemplo del arresto que pues también es uno de los, creo que son como 4 o 5 delitos que le están imputando al viceministro, ¿verdad? Pero bueno, aquí hay diferentes puntos de vista, diferentes puntos de opinión y pues se respetan, pero pues ya serán los entes de investigación quienes pues vayan a determinar, ¿verdad? Si en dado caso, pues sí hubo este tipo de delito, ¿verdad? Aunque al ver la descripción del delito dentro del Código Penal, pues vemos que las manifestaciones del año 2023, pues si no estuvieron todos bajo el mismo objetivo, ¿verdad? Lo que sí quizá tal vez cabe resaltar es de que cuando se hacen las manifestaciones y se bloquean totalmente las calles y pues aunque sean ni siquiera se deja espacio para que pueda transitar al menos un carril, ¿verdad? Y que el tránsito sea un poquito quizá no como regularmente, pero que sea un poco fluido, ¿verdad? No estar de una vez totalmente cerrados. Creo que ahí estamos también atentando en contra de otros derechos de las personas, como es el derecho de locomoción, el de movilidad, ¿verdad? De tener libre acceso a las calles, de moverse a su lugar de trabajo, mover sus productos, etcétera, ¿verdad? Entonces ahí sí considero de que pues están afectando los derechos de las otras personas, ¿verdad? Entonces eh, es por esa razón de que pues considero yo de que ellos pues están tomando en cuenta este tipo de delito para poder incriminarlo en esta persona, ¿verdad? Entonces, eso es en cuanto a este delito. Luego tenemos la apología del delito en el Código 395 que dice quien públicamente hiciere la apología de un delito o de una persona condenada por un delito será sancionada con multa de 100 a 1,000 quetzales, ¿verdad? Quien estuviera de alguna forma pues apoyando algún delito. Eh, Acá pues el sujeto activo es cualquier persona, ¿verdad? Que ejerciera este delito y o que llevar a cabo el delito, el sujeto pasivo es la sociedad y la moralidad colectiva, el bien jurídico tutelado, el orden público y la moralidad social. Y la pena pues va de 100 quetzales a 1,000 quetzales. Y luego vamos con el delito de agrupaciones ilegales de gente armada. Las agrupaciones ilegales de gente armada en el artículo 398 dice que son quienes se organizaren, constituyeren o dirigieren agrupaciones de gente armada o milicias que no fueren las del Estado o autorizadas por este. Pues hay una sanción de 6 a 8 años y de igual sanción se impondrá a quienes ayuden o colaboren económicamente al mantenimiento de dichas agrupaciones. Bueno, para eso también hay una ley, que es la de ley de armas y municiones, ¿verdad? Donde ya se habla un poquito más a detalle. En este caso, pues son
El sujeto activo pues, es cualquier persona o grupo de personas, ¿verdad? Que se organicen de esta forma. El sujeto pasivo, pues, es la sociedad y el bien jurídico tutelado es el orden público y la seguridad colectiva. De prisión, como mencionamos, de 6 a 8 años de prisión. En este caso, podríamos mencionar quizá como cuando hacen ciertos grupos como de vecinos organizados. Hace unos días atrás se mencionaba, no estoy seguro si fue en Colonia Betania o en alguna otra colonia en Misco, que debido a la violencia que estaban sufriendo, un grupo de vecinos pues se armó, ¿verdad? Con armas y a la entrada de la colonia pues estaban deteniendo ahí a todos para poder revisar carros, motocicletas, en fin, pero estaban haciendo uso de armas. Entonces, esos grupos de personas pues no están instituidos legalmente, ¿verdad? Es decir, se les ha designado eh, o les ha dado la potestad de poder hacer ese tipo de actividades, como por ejemplo en el caso de destacamentos militares, policiales, que pues ahí están en un lugar específicamente y pues quien pase por ahí tienen que identificarse, ¿verdad? Entonces, este tipo de organizaciones, pues de esta forma, estaría no dentro del contexto legal, ¿verdad? Entonces tendría que el Estado pues ver, ¿verdad? Y pues ver cómo es que están funcionando este grupo de personas. Luego, los depósitos no autorizados en el artículo 402, que dice quienes sin estar autorizados legalmente tuvieran o establecieran un depósito de armas o municiones que no sean de uso exclusivo del ejército serán sancionados con una prisión de 1 a 2 años y una multa de 100 a 1000 quetzales. Eh, bueno, en este caso, el sujeto activo, cualquier persona o grupo de personas, también el sujeto pasivo, la sociedad y la seguridad de Estado, el bien jurídico tutelado, pues sería la seguridad pública, y la pena, como ya vimos, de 1 a 2 años de prisión y una multa de 100 a 1000 quetzales. Estos depósitos autorizados, por decirlo, no sé, hay centros comerciales donde hay ciertas ventas como de eh, armas, ¿verdad? Y municiones también y otro tipo de artículos, pues es el Estado, pues debería seguramente pues han de tener permiso de estar bajo ley, ¿verdad? Porque si en dado caso el gobierno hace sus inspecciones, llegan y pues no tienen la debida autorización, estarían cayendo en este delito, ¿verdad? Por mencionar algún otro ejemplo también, por ejemplo, cuando son los grupos extorsionistas. Recientemente, pues, se capturaron algunas personas en algunas zonas donde algunas casas estaban siendo usadas como depósitos, de hecho, de armas y también como una caja chica que tenían ellos para poder delinquir en su sector. Entonces, pues también podría encuadrar dentro de este delito. Y finalmente, la entrega indebida de arma en el artículo 407. ¿Qué dice el artículo 407? Dice que quien confiare arma de fuego o permitiere que la porte a un menor de edad o a cualquier persona incapaz o inexperta en el manejo de armas será sancionado con multa de 100 a 1000 quetzales. Acá el sujeto activo pues es cualquier persona, el sujeto pasivo es una persona menor de edad o una persona incapaz o inexperta en el uso de armas, el bien jurídico tutelado, la protección de menores de edad, también hay una ley en cuanto a este tema y la pena pues es una multa de 100 a 1000 quetzales. Hace un tiempo hubo una noticia de una persona que no, de una empresa de seguridad privada que contrató a una persona que no era capaz de poder maniobrar un arma de fuego y sucede de que pues tratando de maniobrar un arma se dispara y pues le da a una persona que lamentablemente pues pierde la vida. Entonces pues eso lo podríamos encontrar dentro de este delito, ¿verdad? Porque es tanto una persona menor de edad, una persona inexperta o una persona incapaz de poder maniobrarlo, ¿verdad? Entonces, eso sería en cuanto a este delito y acá pues vamos a incluir el link del video y esos serían los 15 delitos que pues en mi caso personal pues me llamaron la atención. Había otros más, pero estos son los eh, que me gustó incluir en esto, ¿verdad? En los que tengo acá.
Y pues esta es mi presentación de los 15 delitos. Mi nombre una vez más es Josué Solís, código 2326317. Que tenga una buena noche.